Protagonistas de una cultura de paz, edición especial, parte 12, Daisaku Ikeda, un legado eterno para la humanidad. Dialoguemos, continuemos manteniendo diálogos. Es a través del diálogo como podremos acercar los corazones y unir al mundo y construir una fortaleza de paz duradera, eternamente inexpugnable. Hoy también sigamos entablando diálogos. El 3 de mayo de 1979, Daisaku Ikeda se puso en marcha para impulsar una nueva etapa del desarrollo dinámico de la paz global. Había renunciado a la tercera presidencia de la Soka Gakkai y había sido nombrado presidente honorario de la organización. A partir de entonces, consagró todo su tiempo y sus energías al diálogo, yendo al encuentro de los miembros para brindarles aliento y reuniéndose con embajadores, académicos y pensadores destacados de diversos países para abrir el camino hacia la paz mundial. Entretanto, los medios de comunicación de Japón transmitían informaciones basadas en especulaciones y críticas acerca de su renuncia, y se afirmaba que la organización estaba al borde de la ruina. En medio de todo esto, Daisaku continuó brindando aliento a los miembros en el Centro Cultural de Kanagawa y en cada lugar que visitaba. El 19 de mayo de 1979 se encontró con Liao Chengui, presidente de la Asociación para la Amistad Chino-Japonesa, y le transmitió su determinación de trabajar aún más para consolidar los vínculos entre ambos países y promover intercambios en los ámbitos de la paz, la cultura y la educación. A los pocos días, el 22 de mayo, se reunió con representantes de la embajada soviética. Estaba convencido de que su responsabilidad, como budista, era hacer el máximo esfuerzo y emprender todas las iniciativas posibles para la consecución de una paz duradera. El 25 de mayo se encontró con el embajador de Zambia y el 29 del mismo mes con el destacado escritor y pensador chino Zhou Yang. En junio se reunió con el embajador de Nueva Zelanda y luego con el embajador de Nigeria, entre otros. Se esforzó especialmente para conversar con los representantes de África, con la firme convicción de que el siglo XXI sería la centuria de este continente. A su vez, en medio de su ocupada agenda, encontró tiempo para dirigirse a las localidades de la prefectura de Kamagawa y Tokio. Su único propósito en cada lugar a donde iba era brindar aliento a los compañeros que habían trabajado a su lado con gran dedicación por el Kosen-rufu. El 20 de agosto se dirigió al centro de conferencias de Nagano, en Karuizawa. Aquel había sido el sitio donde Yosei Toda pasó su último verano, en agosto de 1957. A partir de ese lugar, henchido de significado y unido a su mentor, Daisaku decidió crear un impulso constante de visitas hogareñas y aliento personal, con miras a la construcción de una nueva Soka Gakkai. Luego de su renuncia como presidente, aparecían muy pocas informaciones acerca de sus actividades en el diario Seikyo y, como si quisiera disipar esa preocupación, quería encontrarse personalmente con la mayor cantidad posible de miembros. Su viaje a esta prefectura marcó un trascendental y nuevo comienzo en la historia de la Soka Gakkai. Asimismo, como fundador de la Universidad Soka y las escuelas Soka, hizo todo lo posible para asistir a los diferentes actos y eventos. Había decidido que la labor educativa sería la empresa con la que coronaría su vida y sentía que era el momento de entregar sus mayores esfuerzos. Una marea por la paz. La década de 1980 comenzó presentando grandes inquietudes a nivel global. La Unión Soviética había invadido Afganistán y se temía que el conflicto pudiera exacerbar las tensiones con Estados Unidos. Por otra parte, el deterioro de la situación en Medio Oriente dio lugar a una crisis petrolera que impactó en la economía mundial. En este contexto, el 16 de mayo de 1981, Daisaku visitó Alemania Occidental luego de 16 años y regresó a Tokio el 8 de julio. En el transcurso de un titánico viaje de 61 días, recorrió 8 países, entre ellos la Unión Soviética, países de Europa y América del Norte, dando casi una vuelta al mundo en el hemisferio norte.
Había sido un periplo en que dialogó con funcionarios del gobierno y líderes de diferentes ámbitos en cada país para promover la paz y el intercambio cultural. También se dedicó de todo corazón a alentar a los miembros en cada lugar. Fueron días intensos de lucha sin tregua, pero era preciso asegurar que el siglo XXI fuera una centuria de paz y de respeto por la vida. Confiaba en que la historia de la humanidad evolucionaría sin falta hacia esa dirección. Es más, estaba decidido a hacer lo que fuera para que esto ocurriese. Basado en esta inquebrantable determinación, el 26 de enero de 1983, conmemorando el Día de la SGI en el 8º aniversario de su fundación, presentó a las Naciones Unidas su texto Nuevas propuestas para la paz y el desarme. La carrera armamentista nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética había alcanzado un ritmo desenfrenado y el mundo se encontraba en una encrucijada cada vez más extrema. Por este motivo, sugirió que se realizara con la mayor premura posible una cumbre entre los máximos líderes de ambos países y la firma de un acuerdo para el congelamiento de sus arsenales nucleares. 2 años después, en 1985, esto se concretaría con el encuentro entre el mandatario soviético Mikhail Gorbachev y su par estadounidense Ronald Reagan. A partir de 1983, Daisaku continuó redactando sus propuestas de paz cada año. Su intención era compartir sus preocupaciones con el mundo para dar un nuevo impulso a los esfuerzos por la felicidad de toda la humanidad. Entre 1983 y 2022, el maestro Ikeda presentó un total de 40 propuestas de paz cada 26 de enero. Muchas de las ideas allí enunciadas fueron acogidas por la ONU y diversos organismos internacionales. Entre ellas se refirió a iniciativas como promover la educación para el desarrollo sostenible, promulgar una Carta de los Ciudadanos del Mundo, adoptar y ratificar un protocolo que prohíba el reclutamiento de niños soldados y crear un fondo global para la erradicación de la pobreza. En especial, destacó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, como un paso crucial en dirección al gran anhelo de la paz que había heredado de su mentor. Años después, en su propuesta de paz de 1995, expresó: «Muchos observan que a mí siempre me preocupa el problema de la guerra. ¿Por qué vuelvo al mismo tema año tras año? ¿Por qué escribo una propuesta de paz tras otra? ¿Por qué razón sigo exigiendo que las naciones decidan a abolir los ministerios de guerra, defensa o fuerzas armadas y que en cambio los reemplacen por ministerios de paz? La respuesta a esta pregunta es que la guerra ha tenido a la humanidad en sus garras irrevocables a lo largo de toda la historia. Creo que nuestra prioridad y nuestra obligación para con los niños es abrir un camino despejado y confiable hacia la paz en el siglo XXI». Cada una de sus propuestas, como cristalización de su inmensurable compromiso de trabajar por la felicidad de todos los seres humanos, representan una guía para la humanidad en el bien de las generaciones futuras. Una tormenta de adversidades. Pero Daisaku era consciente de que el camino para escalar la gran montaña de la paz no se encuentra libre de obstáculos y durante aquella época enfrentó numerosos desafíos en su vida personal. El 3 de octubre de 1984, su segundo hijo, Shirohisa, falleció repentinamente a causa de una enfermedad cuando tenía 29 años. Había hecho una maestría en la Universidad Soka y luego de graduarse había permanecido en su alma mater con el anhelo de contribuir con el desarrollo de la educación para la creación de valor. El 23 de septiembre, mientras estaba en la universidad realizando preparativos para varios actos que se aproximaban, sintió dolores abdominales y fue hospitalizado. Incluso, estando en el hospital, continuó comunicándose con sus compañeros de trabajo por teléfono para ultimar los detalles del festival de la Universidad Soka. En ese momento, Daisaku se encontraba en Kansai, donde estaba entregado de lleno a brindar alientos a los miembros. Cuando supo del triste acontecimiento, permaneció allí y oró profundamente por su hijo. Había sido un inesperado suceso, siendo todavía muy joven, pero tenía la certeza de que Shirohisa había transitado su existencia tal como había decidido para cumplir plenamente su misión.
Asimismo, en octubre de 1985, Daisaku también tuvo problemas de salud y debió ser internado en un hospital. A causa de la tuberculosis, durante su juventud, los médicos le habían pronosticado que no llegaría a cumplir los 30 años. Pero desde entonces había vivido sus días exigiéndose incansablemente con el deseo de alentar a una persona más. Incluso, luego de haber renunciado, sus viajes alrededor del mundo se intensificaron y estaba mucho más ocupado que antes. Esto ocurrió cuando estaba a punto de cumplir 58 años, la misma edad que su mentor Josei Toda, cuando falleció. Además, quien lo había sucedido en su cargo como presidente de la Soka Gakkai luego de su renuncia en 1979, también había fallecido recientemente a la edad de 58 años. Daisaku reflexionó seriamente y reafirmó su férrea convicción. No puedo quebrantarme. Tengo que vivir al máximo para corresponder al deseo de mi mentor y construir los cimientos inamovibles del Kosen-Rufu global. Dirigió sus pensamientos hacia los futuros proyectos del Kosen-Rufu y prontamente fortaleció su salud para generar con todas sus fuerzas una corriente de paz en todo el mundo. En febrero de 1987 estableció el primer campus de la Universidad Soka de los Estados Unidos. A su vez, ese mismo mes se reunió con el químico activista por la paz y 2 veces ganador del premio Nobel Linus Pauling, y en octubre de 1989 se encontró con el físico activista antinuclear y premio Nobel de la Paz Joseph Roblat. El panorama internacional también dio un giro largamente esperado. Con el tiempo, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a tomar medidas para aliviar sus tensiones políticas, y en noviembre de 1989 un acontecimiento asombró al mundo. El muro de Berlín fue derribado. Luego, el 22 de diciembre, fue abierta la puerta de Brandeburgo. Daisaku observó el acontecimiento por televisión recordando su viaje a Berlín en octubre de 1961. 28 años después de aquella ocasión, lo que había evocado se hacía realidad y una nueva época comenzaba a abrirse. Remontando vuelo. Durante aquellos años, Daisaku Ikeda continuó perseverando seriamente en sus esfuerzos para promover la armonía entre la Soka Gakkai y el clero, haciendo todo lo posible para apoyar a la Nichiren Shoshu. No obstante, a fines de 1990, el clero elaboró un cuestionario sobre el contenido de uno de sus discursos, exigiendo que respondiera por escrito múltiples preguntas. Era un documento repentino e inesperado. La Soka Gakkai envió una carta el 23 de diciembre manifestando su deseo de profundizar la comprensión mutua a través del diálogo, pero el pedido no fue aceptado. Así comenzó 1991, designado por la Soka Gakkai como Año de la Paz y el Desarrollo, y Daisaku prosiguió con su incansable labor por la paz. El 26 de enero presentó una nueva propuesta de paz en conmemoración al 16º aniversario del Día de la SGI. El 2 de febrero voló a Okinawa y posteriormente se dirigió a la prefectura de Miyazaki. En marzo continuó recorriendo las regiones de Kansai, Chugoku y Chubu. Pero siguieron rehusándose a mantener un diálogo con la Soka Gakkai y ese mismo mes anunciaron bruscamente que prohibirían las peregrinaciones mensuales al templo principal a los miembros de la organización, quienes habían venido apoyando al clero durante años a través de sus sinceras ofrendas. Se habían realizado donaciones de varias construcciones como el Gran Salón de Recepción, el Gran Templo Principal, Yohondo, entre otros. Además, la mayor parte de las tierras habían sido contribuciones de la Soka Gakkai y muchos voluntarios habían trabajado día y noche para asegurar que las visitas al templo principal no tuvieran contratiempos o accidentes. Daisaku no se dejó intimidar por estas injustas medidas y prosiguió con su dedicada labor, con la vista puesta en una nueva era de paz tras el fin de la Guerra Fría. En abril de 1991 visitó la Universidad de Filipinas como parte de sus actividades para fomentar el intercambio educativo y cultural, y el 26 de septiembre brindó una histórica conferencia en la Universidad de Harvard. Pero el 8 de noviembre llegó a la sede central un documento del clero en cuyo encabezado decía «Orden de disolución de la Soka Gakkai». 3 semanas después, el 28 de noviembre, llegó otro documento que afirmaba «Nota de excomunión de la Soka Gakkai». Ese mismo día, Daisaku Ikeda se encontraba recibiendo un certificado de reconocimiento por su labor en aras de la educación, la cultura y el humanismo, otorgado por la Asociación de Jefes Diplomáticos de África en Tokio, que abarca 26 naciones de ese continente. Confirmó
una vez más que la misión de la Soka Gakkai era llevar adelante un amplio movimiento por la paz como una religión mundial para toda la humanidad. Durante largos años, los miembros habían soportado estoicamente el maltrato permanente de los sacerdotes, que despreciaban sin escrúpulos a los integrantes de la organización, y se habían esforzado con sinceridad para mantener las relaciones armoniosas entre ambas partes. Pero los prelados se volvieron cada vez más dogmáticos y propensos a sacar provecho de su autoridad sacerdotal. En un proceso de autoritarismo cada vez más extremo, adoptaron una política de discriminación inaudita al emitir una orden de disolución y un anuncio de excomunión masiva a millones de creyentes. Esta fecha se convirtió en el Día de la Independencia Espiritual de la Soka Gakkai. Al día siguiente, 30 de noviembre, se llevaron a cabo en todo el Japón encuentros con el lema «Una gran victoria para el renacimiento Soka». De esta forma, la Soka Gakkai inició una nueva etapa como movimiento religioso global, libre de las presiones del clero, expandiendo ilimitadamente el budismo de Nichiren a 192 países y territorios, donde sus nobles miembros han cosechado elogios y ganado la confianza de la sociedad por sus valiosas contribuciones basadas en el humanismo en cada comunidad. Realizar un sueño. El 11 de febrero de 1993, el maestro Ikeda finalizó su obra La Revolución Humana, la cual había venido publicándose en entregas sucesivas en el diario Seikyo desde 1965. Con la finalización de la Guerra Fría, consideraba que era el momento propicio de construir puentes de paz en el orbe entero. Cuando pensaba en ello, sentía que no tenía un solo segundo que perder y comenzó una nueva serie de viajes que lo llevaron a realizar por primera vez una visita largamente esperada, la Argentina. Previamente, el maestro Ikeda se había reunido con el presidente Raúl Alfonsín en Tokio en 1986. Además, gracias al sincero esfuerzo de los miembros, en mayo de 1990, la República Argentina le concedió el reconocimiento de la Orden al Mérito de Mayo en el grado de Gran Cruz. En principio, se había previsto que se realizara la visita ese año, pero el viaje debió posponerse por diversas circunstancias. En aquel momento, el maestro Ikeda envió un poema titulado La maravillosa melodía danza en el siglo, dedicado a sus compañeros miembros que esperaban su llegada y que no cejaron en sus esfuerzos para hacer realidad la tan anhelada visita. De esa manera se creó una inmensa marea de aliento a lo largo y a lo ancho de todo el país, donde los miembros de la SGIAR, impulsados por la ardiente convicción de encontrarse con su mentor, continuaron dando a conocer el budismo y las actividades de la organización a todos sus amigos, familiares y conocidos. Gracias a esos tenaces esfuerzos, la labor por la paz y la educación del maestro Ikeda fue reconocida por prestigiosas instituciones del país y el 14 de febrero de 1993 pudo concretarse el profundo anhelo de su visita a la Argentina. Era pleno verano y los árboles adornaban con flores rosadas la avenida 9 de Julio. Las calles de Buenos Aires impactaron a Daisaku por su dimensión, así como la imponente arquitectura de la ciudad. El hotel en el que se hospedó era una hermosa edificación estilo Luis XIV. Allí, al contemplar la encantadora silueta de un querubín sobre el vano de una ventana, tomó su cámara y presionó el obturador para tomar una fotografía. El 15 de febrero, el día posterior a su llegada a Buenos Aires, se encontró con Alberto Coan, ex secretario general de la Presidencia de la Nación, y más tarde participó en una reunión con representantes de la SGIAR. Observando el espléndido desarrollo del Departamento Juvenil de la Argentina, reflexionó que las actividades que estaban llevando a cabo en aquel país, ubicado en las antípodas de Japón, demostraba cabalmente la naturaleza universal del budismo de Nichiren. El 16 de febrero se encontró con el presidente Carlos Menem en la residencia presidencial. Durante la conversación, Daisaku manifestó sus grandes expectativas en la Argentina como promotora de la paz global mediante su amplio espíritu cosmopolita. Esa misma noche visitó el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación. Allí se le confirió un reconocimiento por su incansable labor humanista y un diploma por sus actividades en pro de la paz de los pueblos del mundo. Al día siguiente, el 17 de febrero, participó en una ceremonia en la que fue distinguido con los títulos de doctor honoris causa y profesor honorario en Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
En dicha ocasión, su visita fue declarada de interés provincial y 10 ciudades de la provincia hicieron entrega de las llaves y las placas de sus municipios. El 18 de febrero, 1.500 jóvenes participaron con entusiasmo en el 11º Festival Cultural de los Jóvenes por la Paz del Mundo, realizado en el Teatro Coliseo en Buenos Aires. El festival, que fue declarado de interés municipal, se desarrolló bajo el lema Crisol de Culturas, Melodía de Esperanza. El secretario general de las Naciones Unidas envió un mensaje de felicitación y muchas personalidades de la sociedad argentina estuvieron presentes, entre ellos el expresidente Arturo Frondizi, el intendente de Buenos Aires y los rectores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de La Matanza. Asimismo, asistieron representantes de la SGI de 10 naciones de América Latina y de España. El escenario había sido dispuesto como si fuera un avión y el festival representaba el despegue de la Argentina hacia el inmenso cielo de la paz del mundo y del género humano. El clímax del evento fue el número musical conjunto de los dos grandes maestros del tango argentino, Osvaldo Pugliese y Mariano Mores. Todos los asistentes quedaron cautivados, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Un acontecimiento que bien podría llamarse el evento del siglo, un sueño hecho realidad. Fue una ocasión muy especial, ya que después de la última presentación del señor Pugliese, en noviembre de 1989, se había comentado que nunca más saldría al escenario. Daisaku estaba profundamente agradecido por el gesto de consideración de estos destacados artistas. El 15 de febrero, 3 días antes del festival, Mariano Mores había visitado el Teatro Coliseo, donde los jóvenes de la SGIAR estaban haciendo los preparativos del evento y se había dirigido a ellos expresando: el 18, fecha en que se realizará el festival, es mi cumpleaños, pero no pienso celebrar con una fiesta. En cambio, haré una actuación dedicada al maestro Ikeda y a todos ustedes. Daisaku se había encontrado por primera vez con Mores y su esposa en abril de 1988, cuando el artista argentino participó de una gira patrocinada por la Asociación de Conciertos Minón. Por su parte, Osvaldo Pugliese también había visitado Japón en 1989 para realizar su concierto de despedida, que estuvo auspiciado por la misma asociación. En dicha oportunidad había conocido en persona al señor Pugliese y a su esposa Lidia. Tanto Osvaldo Pugliese como Mariano Mores ofrecieron su incondicional apoyo y colaboración con el festival, respondiendo así a la entrañable amistad que mantenían con Daisaku Ikeda. Profundamente conmovido, este aplaudió con entusiasmo al final de cada una de las interpretaciones, mientras pensaba: Maestro Toda, el budismo del Daishonin ha llegado al rincón más lejano del mundo. Finalmente ha llegado la época en que la ley mística, con su respeto supremo a la vida, resonará en el mundo entero. Al día siguiente, el 19 de febrero por la tarde, se llevó a cabo la primera reunión general de la SGIAR. Durante el encuentro, la Universidad Nacional de Córdoba, la casa de estudios superiores más antigua del país, le confirió un doctorado honorario. En sus palabras, el rector Francisco de Lich se refirió a los esfuerzos del maestro Ikeda para establecer y difundir un nuevo humanismo y señaló de este modo que es posible la integración de los países orientales y occidentales. Cada uno de sus viajes alrededor del globo había sido una lucha intensa, una travesía en la que había dado todo de sí para escribir nuevas páginas en la historia. Durante las actividades en las que participó a lo largo de esos 7 días, el maestro Ikeda se dedicó con toda su vida en alentar a cada persona. Los jóvenes con quienes se encontró durante aquellas jornadas, con el tiempo, se convirtieron en grandes líderes de ese país en el siglo XXI. Y en conmemoración de aquella histórica visita, desde el 2014, cada 14 de febrero, se celebra el Día del Kosen Rufu de la Argentina. A los jóvenes del mundo. A los pocos meses de aquella visita, el 6 de agosto de 1993, se conmemoró el 48º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima. Desde comienzos del año, muchos miembros habían estado expresando su deseo de que escribiera una continuación de su novela La Revolución Humana. Por este motivo, en aquella significativa fecha, decidió comenzar la escritura de la nueva Revolución Humana en el Centro de Conferencias de Nagano.
Tenía 65 años y el anhelo de concretar una inédita obra de 30 volúmenes. Sabía que esta tarea solo podría terminarla durante su existencia, librando una lucha intensa y sin concesiones. La publicación en entregas consecutivas en el diario Seikyo comenzó el 18 de noviembre de 1993 y se extendió durante 25 años hasta el 8 de septiembre de 2018, aniversario de la histórica declaración del maestro Toda en 1957. Cada día fue una batalla donde volcó por entero su vida. A veces, debido a su debilidad física y la intensa fiebre, no podía sostener la pluma y utilizaba un grabador o dictaba los capítulos a su esposa Kaneko. Pero mantuvo su compromiso y continuó escribiendo. Cada página implicaba una interlocución directa con su mentor, alentándose a transmitir a la posteridad el espíritu de la Soka Gakkai y la noble misión de la paz. Esto hacía que se olvidara del cansancio y se armara de valor para llegar al corazón de los lectores de todo el mundo que estaban esperando sus alentadoras guías y aliento para construir una felicidad duradera. El esfuerzo inimaginable que llevó a completar ambas colosales obras literarias, La Revolución Humana y La Nueva Revolución Humana, abarcó en total 54 años. En el epílogo de la novela, Ikeda escribió: «Se han abierto de par en par las puertas de un nuevo capítulo de la historia. Es el pueblo el que construye y modela las sociedades, las naciones y el mundo en que vivimos. El odio y la confianza, el desprecio y el respeto, la guerra y la paz son todos productos de la mente y del corazón humanos. De esto se desprende que sin revolución humana no puede haber paz duradera, ni felicidad personal, ni prosperidad social. Mientras haya sufrimiento y aflicción en nuestro planeta, debemos seguir tejiendo con audacia, creatividad y diversidad de colores este magnífico tapiz de victoria humana que es el Kosen Rufu. Por eso, la marcha del maestro y los discípulos para cumplir el gran juramento del Kosen Rufu es un periplo sin fin». Al comenzar el año 2001, iniciando el siglo XXI y el tercer milenio, Daisaku sintió que había llegado la hora en que sus discípulos en todo el orbe aunaran esfuerzos en la comunidad para hacer del ideal de la paz una realidad. Para el 26 de enero de 2005, en su 30 aniversario, la SGI registró un total de 12 millones de miembros que estaban contribuyendo activamente a este noble propósito en todo el mundo. En noviembre de 2013, en Shinanomachi, Tokio, se inauguró la sede del Gran Juramento del Kosen Rufu, donde los miembros de todas las naciones se reúnen a renovar su compromiso de mentor y discípulo, dando inicio a una nueva era del Kosen Rufu mundial. En la entrada se emplazó un monumento que lleva inscrita la dedicatoria del maestro Ikeda, donde se lee: «El Kosen Rufu es el camino que conduce a la paz y la prosperidad universales. Es desde el tiempo sin comienzo nuestro gran juramento de trabajar por la iluminación de todos los semejantes». En julio de 2017 se aprobó el Tratado para la Abolición de las Armas Nucleares, que finalmente entró en vigor el 22 de enero de 2021, por el cual el maestro Ikeda tanto había bregado en sus propuestas de paz. Este hecho fue referido en 2018 por él, junto con el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, en su llamamiento conjunto a los jóvenes del mundo, realizado en Roma, Italia. Allí ambos escribieron: «Nos dirigimos a los jóvenes del mundo para que se unan y enfrenten los importantes retos de la humanidad y sean constructores de su propia vida y de la historia del nuevo milenio». Ese mismo año dedicó al Departamento Juvenil de la Argentina el siguiente lema: «Jóvenes de la Argentina, conviértanse en la montaña del triunfo de maestro y discípulo número 1 del mundo». El 28 de abril del 2022, la Universidad Nacional de Chungbuk, en Corea del Sur, le confirió al maestro Ikeda su distinción académica número 400, actualmente 409. De ese modo, su labor humanista ha cosechado el más amplio reconocimiento de prestigiosos pensadores y casas de estudios superiores sin precedentes a nivel global. Su incomparable legado como educador, escritor, filósofo, poeta e incansable pacifista resplandecerá eternamente con el brillo del aliento y la esperanza que ha brindado a millones de personas a través de sus encuentros personales y su prolífica obra. El mensaje esencial del pensamiento Ikeda, que perdura como un patrimonio eterno de la humanidad, puede condensarse en la máxima presente en su novela La Nueva Revolución Humana, que afirma: «La gran revolución humana de un solo individuo propiciará un cambio en el destino de una nación y, más aún, permitirá cambiar el destino de toda la humanidad.
Esta fue la mayor guía que legó a los jóvenes sucesores del mundo entero, con quienes mantendrá un vínculo inseparable a través de sus alientos. En junio de 2023, el maestro Ikeda envió un mensaje para la Cumbre Soka de Jóvenes por la Paz, realizada por el Departamento Juvenil de la Argentina en el Movistar Arena. Hoy el mundo está buscando esta gran filosofía del respeto a la dignidad de la vida. Por favor, a cada uno de ustedes que poseen una profunda misión, sigan escalando con alegría la montaña de la victoria de su revolución humana. Les pido a nuestros honorables y preciados jóvenes de la Argentina que marchen a la vanguardia de la red de jóvenes del mundo y hagan resonar a lo alto la nueva campana del amanecer del Kosen Rufu, es decir, la paz mundial, superando uno por uno los desafíos que se presenten. En su poema titulado Jóvenes, escalen la montaña de la paz del siglo XXI, plasmó sus elevadas expectativas en la juventud global. Mis jóvenes amigos, el sol y la juventud, ¿no quieren decir lo mismo? Hagan suyo ese sol que esplende con potencial ilimitado y les pido encarecidamente, triunfen en todos los campos de su vida. Háganlo hoy y háganlo todos los días. Estoy esperando. No, estoy orando con toda la vida y con el corazón para que todos ustedes crezcan, porque sé que su desarrollo es la única manera de que el Kosen Rufu se haga realidad. El maestro Daisaku Ikeda, presidente honorario de la Soka Gakkai y presidente de la Soka Gakkai Internacional SGI, falleció a los 95 años debido a causas naturales en su residencia de Shinjuku, Tokio, en la noche del 15 de noviembre de 2023.